Yo creo que México ya está mucho más organizado en eventos naturales. O sea, los llevamos de calle, aunque Anatolia es una zona muy sísmica, Anatolia es una región muy fuerte, muy grande de Turquía, hay una placa tectónica muy fuerte, empieza el Mediterráneo, ¿sí? Y es una región que generalmente hay sismos, generalmente hay mucho sismo, ahí también hay terremotos, sin embargo, yo no vi organización como en México estamos mucho mejor organizados, sin embargo, la devastación que hubo ahí no se compara con las de México. Todas las tragedias son muy fuertes, sin embargo, esa tragedia es a una escala muchísimo más grande que las que han pasado en México. Yo me tocó el último temblor, terremoto en México, hace 4 o 5 años, si no recuerdan. Yo venía regresando de Nueva York y me tocó en el aeropuerto. Y recuerdo que un policía, un federal en ese tiempo, pues entró en pánico. Me imagino que cuando fue el terremoto del 85 era un bebé o era una persona muy joven y entró en pánico. Y mucha gente en el aeropuerto entró en pánico. Y yo salí de la Ciudad de México, agarré el carro que lo tenía en el aeropuerto y comencé a andar las calles de la Ciudad de México y me di cuenta también de la destrucción que había en México, pero sinceramente cualquier destrucción y cualquier pérdida humana siempre va a doler, pero lo que yo vi acá sinceramente sobrepasó cualquier expectativa de tragedia que haya visto yo en mi vida, por mucho, y las películas de fin del mundo sinceramente se quedan muy cortas a lo que realmente se vive en una tragedia de tal magnitud. Pero, regreso a tu pregunta, sinceramente en México estamos mucho mejor preparados en aspectos de ayuda. En otros aspectos no, lo puedo incluir. Yo vi mucho en Turquía, no apoyo ni ayuda, sino mucho respeto. Vi en tiendas abiertas, pasaba por las tiendas, boutiques de marca, los cristales rotos, las puertas abiertas y la ropa intacta, ¿sí? Vi en los coches, porque vi una cantidad de coches impresionante, unos 500 coches yo en total vi, o más. No los conté, pero tengo fotos de muchísimos coches y video, donde había pertenencias, papeles, billeteras, relojes o cualquier cosa que la gente deja en sus coches, con los cristales rotos, colapsados los coches, aplastados. Y me acuerdo perfectamente que vi un iPhone, o bueno, un celular en este caso, por la mañana. Y por la noche regresé para ir a mi coche otra vez y el celular estaba intacto y cualquiera podía haber metido la mano y sacarlo y sin embargo, mucho respeto. O sea, eso no creo sinceramente que México se hubiera dado. Vi centros comerciales como los Oxxo de acá que los tenemos, o bueno, perdón si digo marcas, no voy a decir marcas, como las tiendas que tenemos acá, abiertas, destruidas con productos. Vi una también de venta de celulares también, con cantidad de cajas de celulares y la gente no le hacía caso, no estaban enfocados en eso. Desgraciadamente hay mucha rapiña en México y entonces yo lo he visto en las carreteras cuando un auto se voltea, un camión se voltea, entonces la gente comienza a agarrar, en lugar de ayudar, comienza a llevarse las cosas que están en el camión, pues son de un dueño, no tienen un dueño. Y en este caso yo sí vi muchas cosas entre los escombros, bolsas, cosas que tienen valor y sin embargo no vi que nadie tocara nada. O sea, mucho respeto al bien ajeno. O sea, eso me impactó mucho. Eso es algo de lo que me impactó mucho. Algo también de lo que me impactó mucho, ¿sí? Es que nunca hubo ni ejército ni policía que organizara nada. O sea, cada quien se organizaba como podía y no había ni pillaje, ni vandalismo, ni nada, porque fueron varios días. O sea, estuve 5 días y no vi nada. O sea, vi mucho dolor, mucha angustia, tratar de ayudarse entre ellos, pero no vi actos ni de vandalismo ni de pillaje y no había ni policía para cuidar a la gente. No sé cómo está en este momento porque han pasado pues ya casi 8 o 9 días. Sin embargo, la experiencia sí me quedó muy marcada porque dije esto no pasaría cerca de donde yo vivo. Sí, yo he escuchado mucho eso porque a nivel, la fecha a nivel mundial le da el cinturón del Pacífico, empiezan todas las, sí, allá en Indonesia, todo el cinturón del Pacífico, donde comienzan los tsunamis, en Tailandia, y lo que tú dices, pasa la falla de San Andrés, baja, yo no soy geólogo ni mucho menos, pero lo poco que he escuchado, lo poco que conozco, lo que tú comentas es algo que mucha gente experta en el tema coincide en que puede pasar un cataclismo de unas dimensiones muy grandes. Y como tú dices, México por siglos ha sido un lugar de temblores, de terremotos. El siglo pasado hubo muchos y bueno, no somos exentos, pero lo que sí, estamos muy bien organizados
Y yo creo que sí tenemos que organizarnos un poco más y más que nada estar atentos, porque cada vez que hay un simulacro es simplemente para saber qué hacer en ese momento que uno entra en shock y no sabe qué hacer, y ahí es la diferencia entre salvar una vida o que se pierda una vida en los momentos cruciales, cuando uno tiene la información y cuando uno no tiene la información. Y muchas veces cuando el gobierno o cuando las entidades dan esa información, muchas veces uno lo toma a broma en lugar de ver que puede salvar la vida, porque como tú lo dices ciertamente, nadie puede predecir hasta este momento un terremoto ni un temblor, son impredecibles, solamente las aves o los animales, pero segundos antes. O sea, es muy breve el espacio de tiempo en lo que un ave se da cuenta, un animal, a cuando empieza a temblar. O sea, prácticamente es imperceptible y en este caso es imposible predecir al día de hoy un terremoto. Mira, me marcaron muchas cosas y podía hablar pues horas acá y no es el tema porque hay muchas vivencias muy fuertes que platicando con un grupo de españoles cuando regresaba me contaron algunas vivencias que habían tenido también ellos. Y lo que tú me comentas, yo estuve prácticamente 5 días y sus noches allá, día y noche, me moví en algunas ciudades, sin embargo no había mucha comunicación. Y sí vi, yo no me imaginaba ver tanta devastación porque sí me impresionó. Yo empecé a ver cuando hablaban de una cantidad de 500 o 1000, al final la cifra son más de 4500 edificios colapsados y ellos estaban en edificios a partir de 20 pisos más o menos, de apartamentos, edificios, estructuras. Y yo pensé que exageraban, como siempre se exageran en las noticias, ¿no? De verdad que se queda corta la noticia al ver tal devastación que no sabes lo que pasó en ese momento en el lugar, porque no te entiendes muchas cosas. Desde el primer día que llegué, me tocó ver, como tú dices, y ojalá no lo hubiera visto, pero sí me tocó ver escenas de personas, pues entre los escombros, ya personas fallecidas. Estaba grabando yo y si no era mi intención grabarlas, sin embargo, aparecían de golpe, porque es tan grande la zona trágica y tan poco cubierta, porque en muchos edificios no había apoyo de nada. Entonces ahí comencé a entender, como te decía al principio, que cada quien buscaba a sus familiares y había edificios prácticamente que no había nada de gente apoyando, o sea, abandonados, y se ve que había mucha gente adentro y que era el segundo día para amanecer el tercer día que había pasado la desgracia. Y es algo de lo que me marcó, que nunca llegó la ayuda, ¿sí? Incluso unos chicos españoles rescatistas de Valencia me comentaron que algo que los marcó mucho a ellos, ¿sí? Es que llegaron a un edificio en Hatay, en una ciudad también, una ciudad grande, de la destrucción, y que en esa ciudad, estando ahí en un edificio, escucharon ruidos todo el tiempo de gente que pegaba en unos tubos de cimiento para que lo rescataran, ¿sí? Y que no podían llegar y que solamente con los perros pudieron llegar allá, pero ya cuando llegaron, que lo que vieron fue algo muy aterrador o muy impresionante, que los marcó mucho porque vieron a un papá, ¿sí? Que tenía a sus dos hijos tapando los ojos para que no sintieran, o sea, el miedo, la angustia, la desolación. Y cuando llegaron ya era muy tarde porque ya habían fallecido el papá y los dos niños, y que decía que todavía era recién el fallecimiento de la familia, estaban intactos, estaban enteros, en un huequito bajo una escalera, y que si hubieran llegado una hora antes, tal vez pudieran haber hecho algo por los tres. Y que fue algo que los marcó mucho porque el papá abrazando a los hijos y el papá pues esperando desgraciadamente una ayuda que nunca llegó. Y como esa historia, hay miles de historias de gente que nunca pudo llegar a rescatar a gente que estaba esperando una ayuda. Rescataron a mucha gente, a mí me tocó ver por lo menos unos 15 rescates, por lo menos, y me impresionó un chico como de 20 años que salió brincando, o sea, cuando lo rescataron salió brincando, lo querían meter a la ambulancia y él estaba brincando feliz, no entendía nada, pero estaba feliz de que lo pudieron liberar, eso fue en el quinto día. Entonces, a mí lo que me marca mucho es que nunca llegó la ayuda para esa gente que más que nunca la necesitaba, o sea, necesitaban que mucha gente hubiera ayudado, manos que quitaran, que pudieran llegar a la gente. Incluso hoy en la mañana todavía rescataron a una persona después de casi 115 horas. Estaba leyendo que hoy rescataron a una persona más.
Y yo creo que ha de haber mucha gente todavía viva, porque los rescatistas lo que hacen es que vierten agua para que el agua les caiga y puedan, aunque sea con gotas, no se sobrevivan, porque pueden vivir con una persona hidratándose con agua. Como no tienen mucho movimiento y como están bajo tanta, en este caso, tantas toneladas de concreto, si no están lastimados, pueden sobrevivir. Si están lastimados, ya es más poco común que sobrevivan por las heridas. Pero mucha gente las sacaban completas, o sea, quedaban en huecos bajo alguna escalera, bajo alguna mesa, bajo alguna protección, que milagrosamente se salvaban. Desgraciadamente nadie llegó a rescatarlos. O sea, es algo de lo que más me marcó, y ver la gente. Me tocó ver a una señora también que buscaba a su hijo. La vi un día, 2 días, 3 días buscando a su hijo, una chica de 20 y tantos años. Y el último día que regresé me tocó ver que encontró al hijo, o sea, ella encontró al hijo con el papá, pero el papá ya no le permitió ver al hijo porque ya tenía pues 5 días el niño que había fallecido. Y lo que me llegó muy fuerte fue el grito desgarrador, porque fue un aullido prácticamente de ella cuando se enteró de que su hijo lo encontraron, pero ya sin vida. Entonces, muy impactantes las escenas. Al niño lo llevaron, lo pusieron ahí, lo taparon automáticamente. El papá fue a revisar que fuera el chico, que fuera su nieto, el papá de ella. Y la chica pues se fue sobre el niño, que quería abrazarlo, pero el papá no la dejó porque ya pasaron 5 días, ya no era lo más sano y lo más saludable ver a ese chico así. Sin embargo, en las escenas de dolor de la gente, identificando cuerpos, sacando cuerpos, poniéndolos, al principio muy decorosamente, después como podían porque estaban amontonando los cuerpos. Cuando las máquinas comenzaron cuando dejan de entrar los rescatistas, entran las máquinas, y ya las máquinas pues ya van removiendo todo, ¿sí? 5 o 10 losas de concreto, entonces simplemente van rascando y tirando todo. Entonces ahí comienzan a encontrar restos humanos, cuerpos. Entonces detienen las máquinas, recuperan los cuerpos, pero ya siguen, ya no están rescatando. Y en los últimos días ya estaban simplemente rescatando cuerpos y comenzaron a ver mucha cantidad de gente fallecida. Y muy impactante ver pues mucha gente muerta.